del comportamiento suicida. Me voy a permitir compartir pantalla para apoyarnos en una presentación en la cual tendremos temas importantes para poder guiarlos en este espacio, denominado escuchar, acompañar, prevenir. Primero, es importante tomar en consideración que todos los seres humanos necesitamos el apego. ¿Qué es el apego? El apego es una forma en la que tenemos una conexión emocional con las demás personas. Y estas pueden ser desde nuestros familiares con los que establecemos un vínculo importante y desarrollamos la seguridad, así como de pronto la pareja, el trabajo, nuestros compañeros y desde luego que en este mundo académico los profesores y aquellos pues alumnos y compañeros que conviven y comparten entre sí. Todos nosotros, al tener estas necesidades de apego, no quiere decir que por la palabra necesidad sea un vacío o que no estemos bien. ¿En qué, en qué sentido esto? Bueno, en la parte en la que tenemos que considerar que todos requerimos ser aceptados. Eso es una necesidad vital en todo ser humano. No es un tema de ser vacío o es un tema que falta algo. Necesitamos tener una aceptación, sentirnos bienvenidos, cuidados, que nos reconozcan como personas, como seres humanos, que tengamos un lugar en esa familia, un lugar en ese espacio psicoeducativo, un lugar en el salón de clases, un lugar en el trabajo. El hecho de sentirnos tomados en cuenta es clave y es vital. El hecho de tener lo que le denominamos un sentido de pertenencia, una seguridad, saber que ese entorno en el que estoy me da confianza, puedo ser yo mismo, puedo hablar, puedo retomar mis emociones. Eso es muy importante porque estas necesidades es lo que nosotros hablamos como un anclaje de vida. Si de pronto desde la lectura que cada uno de nosotros hacemos en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, en nuestra parte educativa como docentes, podríamos darnos cuenta que muchos de estos chicos también van a tener un sentido vincular a la carrera, un sentido vincular a esa meta y por ende va a llegarse a constituir como un anclaje de vida, como una forma específica de sostén. Por eso es que en este rol es muy importante identificar cuáles son esos factores protectores, cuáles son de pronto esas razones que nos apegan a vivir, que nos apegan a las metas, para poder reforzarlos, porque de alguna u otra manera, repito, todo el ser humano requiere de esto. Todo ser humano requiere ser un, un, un mérito de ser de un reconocimiento. ¿Por qué? Por el hecho de ser humano, por el hecho de ser la hija, por el hecho de ser el hijo, por el hecho de ser un alumno, una alumna, por el hecho de ser persona. Requerimos justamente un lugar y un espacio. Sin embargo, a lo largo de la vida, esto no es así para muchas personas y se les puede complicar por diversas situaciones que pueden llegarse a presentar. Con esto que les digo, pues las emociones son sumamente importantes para todo ser humano. Es una manera en las que van a tener una función de adaptación y en muchas ocasiones el problema no es la emoción, el problema más bien es la incapacidad que yo tengo. ¿Para qué? Para poderlas controlar, para poder canalizarlas. Quizás para mí muy sencillo decir, me siento triste, no quiero hacer eso, pero para otras personas es muy difícil ponerlo en palabras por diferentes condiciones, por un tema de pertenencia, por un tema de seguridad en su entorno. Eso puede variar de acuerdo a la historia de vida. Y acá lo que tenemos que considerar es que las emociones van muy de la mano de lo que se denomina el riesgo suicida. ¿Por qué va de la mano? Porque en muchas ocasiones se acompaña de un dolor, de una carga emocional tan fuerte que las personas no las pueden poner en palabras. Y además hay que tomar un punto en consideración, y es cuál, que en todas las etapas del desarrollo puede haber riesgo suicida. Puede haber riesgo suicida en la infancia, puede haber riesgo suicida en el adolescente, en el adulto y en el adulto mayor. Y aún en procesos clave del desarrollo puede volverse un tema muy vulnerable, en especial por los cambios bioquímicos que puede darse en el cerebro, que eso se llega a manifestar aún más en la etapa de la adolescencia. Y si este adolescente viene acompañado de otros factores de riesgo, como un consumo de drogas, como una situación de trauma o bien de un historial de experiencias adversas en su vida, podría aún más comprometer su desarrollo y por ende su madurez y el desarrollo de ese sistema nervioso y de los neurotransmisores. Anteriormente les decía
Estas personas o las emociones a veces no son una forma fácil de poderlas canalizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el dolor no se puede poner en palabras, se coloca en el cuerpo, se tramita en el cuerpo lo que yo siento. Y es por eso que bien vengo y de pronto empiezo a hacerme daño, empiezo a tener riesgo suicida, empiezo a tener esa ideación, a pensar que es mejor desaparecer. Y por ende, uno de los mejores canales de prevención es hablemos de lo que duele, hablemos de eso que nos lastima, de pronto hablemos de eso que nos puede marcar, ¿verdad? Y que podemos de pronto hacer una diferencia en la prevención cuando nosotros podemos estar con estas personas acompañándoles. Como les dije anteriormente, cada etapa de la vida tiene un riesgo suicida y en algunos momentos esto puede todavía acelerar el riesgo cuando hay una inmadurez, ¿verdad? En esa parte de la corteza prefrontal, que esta corteza es la encargada muchas veces de esta parte racional y de pronto es una de las últimas áreas del cerebro que madura. Y por ahí nos señalan las investigaciones que es alrededor de los 20, 25 años. Entonces, de pronto cuando yo le digo a alguien que es adolescente, analice, piense, él lo está haciendo o ella lo está haciendo desde sus recursos y desde esa posición. Además, si a este tipo de problemas o bien situación de madurez le sumamos riesgos como un consumo, como una familia que de repente tiene ciertos problemas de violencia, de drogadicción, de abuso sexual, de una presión, de una situación ahí de pronto muy de la mano económica, más un tema académico, podría eventualmente empezarse a sumar en esta situación de riesgo suicida. Entonces, ¿qué es el suicidio? Ustedes pueden encontrar muchas definiciones de suicidio, pero la que vamos a trabajar en este espacio psicoeducativo es la que se enfoca en que el suicidio es una solución que la persona percibe ante un sufrimiento psicológico. Es un sufrimiento intolerable, es algo que el individuo se siente atrapado, sin recursos, sin capacidad de afrontamiento. ¿Qué son de pronto esto que llamamos capacidad de afrontamiento de recursos? Vamos a ver esta cartuchera. Yo siempre lo explico así. Entonces, de repente a lo largo de mi vida, si me pasó un problema, desarrollé esta capacidad. Si me presentó otro, desarrollé esta. Pero cuando ya estamos hablando de una persona en riesgo suicida, este recurso, ¿verdad? O esta cartuchera emocional, ni siquiera la puedo abrir. O la abro y no me sirven los recursos. Y a eso hay que sumarle una serie de factores que en muchas ocasiones por desconocimiento pueden generar más vulnerabilidad en las personas. ¿Como qué? Como pensar que el que dice no, no se va a matar, como pensar que solo llama la atención y no acercarnos y preguntar qué es lo que está pasando. Desde este punto, entonces, el suicidio está cargado de dolor. Lo que estas personas desean es tener paz, tranquilidad, que ya no duela, que no duela emocionalmente. ¿Por qué? Porque todos los días duele, duele de forma constante, duele con mucha intensidad. Por ende, si una persona piensa en el suicidio, no significa que desea morir, sino que siente más dolor de lo que puede enfrentar en ese momento. Tiene que ver justamente con sus capacidades. Hay una pregunta muy importante que nos hacen siempre y es, ¿qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué lo intentó? Y en realidad, en este fenómeno que es multifactorial y multicausal, no existe una sola causa o un solo factor que podría determinar que una persona está en riesgo suicida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay muchas cosas que confabulan en esto. Las personas en riesgo están en esta condición 6 meses antes de hacer un intento o de morir por esta causa. Y aquí lo que tenemos que tomar bajo ilustración es que van a haber ciertas situaciones en las que su personalidad está comprometida. ¿En qué sentido? En ciertas características donde ya no son rasgos, sino que pueden tener trastornos que los pueden poner en una condición de vulnerabilidad. Lo mismo que los factores psicosociales. Muchos hablan de que solo los pobres se pueden suicidar, pero eso no es así. Hay muchas personas que tienen una situación económica muy comprometedora,
pero hay otras personas que no lo tienen y aún así han hecho intento. Entonces ese no fue un factor para ellos. Quizá lo fue la historia familiar, porque había negligencia emocional, había abandono, no había metas, había violencia, había problemas de consumo, entre otras cosas más que vamos a ver más adelante. También la parte genética, ¿en qué sentido? En el acompañamiento de muchas patologías que podrían poner en vulnerabilidad a las personas, lo mismo que la parte biológica. Y esto es una sumatoria de eventos. Y acá lo que tenemos es un detonante. ¿Qué significa el detonante? El detonante quiere decir que las personas en ese momento hay algo que les pasó en el día que acelera el proceso, acelera el plan, acelera el malestar, intensifica su emoción de dolor y por ende entonces en muchas ocasiones creen que la causa. Pero como repito, esto es multicausal. Es muy importante también considerar que el suicidio tiene varios factores de riesgo y el principal es el que vemos en pantalla. Y dice así, el suicidio es una ruptura consigo mismo y con el entorno. Eso que nos lleva a percibir que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que cuando una persona rompe la relación consigo mismo, está en riesgo. Pero ¿qué significa eso, romper la relación consigo mismo? Es cuando tenemos aquel estudiante que está descuidado, que no sabemos en apariencia si se bañó, que baja sus calificaciones, vemos cómo era un alumno de 100 y empezó a afectar de repente su dinámica, vemos de repente cómo no se peina, ya se sale el equipo de fútbol, ya no vuelve a por ritmo, no vuelve al gimnasio, deja de comer, no quiere levantarse de su cama, hay cambios de humor muy drásticos, pero también hay un divorcio con el entorno. Entonces, no solo es el tema de que me descuido, sino que me aíslo. Por eso es que la importancia con el vínculo que tengamos con nosotros mismos y los demás es muy importante. Y cuando esto se rompe, es un fracaso que podría eventualmente conducir a que nuestros jóvenes estén en una situación de riesgo. Ahora bien, el suicidio no es un acto impulsivo, es un acto que se va construyendo alrededor del tiempo. Y lo que ustedes ven ahorita en pantalla es lo que se le denomina, perdón, se le denomina el continuum del suicidio. Vean que esto inicia acá con emociones que muchos de los que me están escuchando han tenido. En algún momento hemos experimentado tristeza porque nos sacamos una mala nota, porque se nos murió la mascota, o nos sentimos pues solos porque hay cambios en nuestra vida que tuvimos que hacer, de pronto como dejar una pareja, etcétera, y me sentí así, me sentí enojado porque no validaron mi trabajo, o con mucho dolor, con desesperanza. Y vean cómo esto se liga al principio de la charla, las emociones. Si yo no logro regularlas, si yo no logro conducirlas, masticarlas, hacerme amiga de ellas sin reprimirlas, ¿verdad? Sino realmente apoyarme en que sí me siento triste, en que no me voy a hacer la fuerte, en que sí realmente no es un buen día, pero voy a lo mejor, voy a regular, voy a aprender de esto que me está pasando. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que podría conducir a que la persona desarrolle una depresión. No toda depresión es riesgo suicida, pero nos puede poner en una situación bastante compleja y por eso es que necesitamos pedir ayuda para poder de pronto, ¿verdad? Saber si esta faceta depresiva que tengo necesita la ayuda de alguien más. Si no, bueno, igual tenga depresión con riesgo suicida no se ocupa la ayuda. A lo que me refiero es el abordaje clínico que van a darle, porque es distinto el tratamiento. Ahora bien, si es una persona que sí tiene esta depresión y está acompañada de deseos de morir, podemos identificar esta ideación suicida, que son estos pensamientos que pueden venir, algunos vagos, algunos estructurados. Cuando hablamos de un pensamiento vago, es porque viene la idea de que si me muero todo estaría mejor, pero no hay un plan. Cuando ya hablamos de algo estructurado es porque existe un plan. Y si acá estas personas han atravesado estos 4 puntos y no los hemos detectado, pueden empezarse a dar gestos suicidas, que quiere decir ciertos mensajes que dan, como no comer, como dejar los tratamientos, como el ghosting, como hacerse daño. Y acá todo lo que hagamos antes de que se pase la línea es una ganancia. Por eso todos los proyectos comunitarios que puedan hacer en los senos de las universidades, de la academia, de aquellos de pronto
sitios comunitarios, ¿verdad? En los que hagan deporte, en los que se puedan favorecer factores protectores, aquellas asociaciones que puedan brindar justamente un tema de ayuda es clave. Y de acá nos brincamos a lo que es la parte de la escucha, de la ayuda, de las señales que las personas podrían eventualmente identificar, ¿verdad? Y a veces, pues por un tema en el que no consideramos que esto una situación de esta llega a nuestros hogares, que llega a nuestras aulas, a veces pues no lo vemos de esa forma y no vemos que era una señal, lo cual pasa. ¿Y por qué? Porque, repito, no estamos preparados para que a veces esto llegue, porque cuando esto llega a una casa hay dolor, hay desesperanza también. Ahora bien, ¿qué pasa si eso lo detectamos hasta que esta persona haga un intento, que ese suicidio frustrado? No quiere decir que ya no haya nada que hacer, pero hay que aumentar más los canales de ayuda, porque ya las personas acá que han hecho este intento, necesitamos todavía recuperar más esa red vincular, esa red de apoyo, el acompañamiento, para evitar que justamente su vida se vuelva a poner en riesgo. Ahora, en el peor de los escenarios, ¿qué pasa si hay un fallecimiento por esta causa? Al haber un fallecimiento, la persona, ¿verdad? Que está alrededor de este duelo se le llama sobrevivientes. Y los sobrevivientes requieren de un apoyo enorme porque el duelo que se vive al perder a un amigo, a un compañero de trabajo, a un compañero de la universidad por suicidio es diferente a otros duelos. Acá, con esto que les estoy explicando, quiero darles a entender que el proceso suicida se gesta en un devenir cotidiano. Es el resultado de un proceso de acumulación donde vean que va acumulando esas emociones. Me voy sintiendo con deseo de morir, viene otra situación más y acá entonces tiene mucho los factores de riesgo, un papel súper importante y que también va a llegarse a influir. ¿Qué son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo son cualquier característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de presentar riesgo suicida. Todos tenemos muchos factores de riesgo, pero de repente lo que es un riesgo para Catalina no va a ser un riesgo de repente para Brenda, para Victoria, para Valeria, porque somos diferentes y nuestra historia de vida es distinta. ¿Cuáles son los factores de riesgo personales? Bueno, por ejemplo, tenemos la existencia de antecedentes personales de intentos de suicidio en el pasado. Eso no quiere decir que la persona que lo haya intentado va a ser siempre una persona en riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que evitar o valorar que la situación que está viviendo ahorita, esta cartuchera la soporte, tenga sus herramientas. Porque si de repente eso nos vuelve a bloquear y vuelvo a conectar con dolor y veo todas mis herramientas, pero no las puedo usar, no puedo ni abrirla, se nos vuelve de nuevo a poner la persona en una condición de vulnerabilidad. También tenemos problemas de comunicación, de habilidades sociales, porque son personas muy introvertidas, son personas que les cuesta expresar, que no es tan sencillo, y hay otras que podemos encontrar que expresan muy bien, pero de repente tienen ese imaginario de sea fuerte, no llore, usted puede, y entonces no puedo hablar de lo que me duele, porque si no, no quedo bien. Si no, no soy un buen hijo. Si no, el profesor me va a decir, oye, este no sirve para esta carrera y entonces no hablan. También tenemos la presencia de psicopatologías, por ejemplo, la esquizofrenia y bipolaridad son padecimientos que compensados con buenos tratamientos las personas pueden tener pues su vida, ¿verdad? Y ejercer y de repente tener familia, otras cosas más con acompañamiento. Pero cuando estas personas no son diagnosticadas, dejan los tratamientos, de repente no tienen una herencia adecuada, los pueden también colocar en una situación de riesgo. Lo mismo que la alta reciente hospitalización psiquiátrica. ¿En qué sentido? En que las personas cuando salen de hospitales de este tipo y por situaciones de salud mental requieren acompañamiento. El hecho de estar en un hospital también tiene sus situaciones difíciles para ellos y acá tenemos que ver también que a la hora de egresar tengan una adherencia a sus medicamentos, a sus tratamientos específicos. El abuso de sustancias es un factor de riesgo bastante importante en riesgo suicida, igual que las autolesiones, lo que son cortes, quemaduras, daños al cuerpo. La personalidad introvertida, que ya hablamos un poquito de ella, la baja tolerancia a la frustración,
a veces esa exigencia muy grande personal en el que yo me exijo que tengo que ser perfecto, que tengo que tener las mejores notas, que no puedo fallar, que porque me saqué un 95 siento que el mundo se me viene encima, o que tengo que ser el mejor deportista y que no puedo fallar. También tenemos los factores de riesgo personales, bueno, otros factores de riesgo personales como los que estábamos viendo, perdón, está el sentimiento de fracaso, el hecho de cómo yo veo mi fracaso, es como un aprendizaje o lo veo desde un tema de no sirvo, no soy bueno, ¿verdad? No cumplí con las expectativas. ¿Cuántos de nosotros de pronto tenemos una alta expectativa de la gente que está a nuestro alrededor y cuando de repente meten las patas o fallan, ¿verdad? Que es parte de un proceso de aprendizaje, no lo vemos así, sino que más bien nos culpamos, les decimos, era mejor una mejor nota, yo me mato trabajando y vos lo que haces es nada más perder el tiempo, mira, mejor te salir del cole, entre otras cosas más. También la baja autoestima, los sentimientos de inferioridad, sentirse una carga. Y el sentirse una carga es sumamente importante hacer ahí el subraye para el adulto mayor. ¿Cuántos adultos mayores, hasta adolescentes, se sienten cargas? Si yo no existiera, mi papá no trabaja tanto. Es que yo soy una carga para mis hijos porque ni pueden salir por estarme cuidando. El hecho de ser también impulsivo, de tener muchos sentimientos de indefensión, de desesperanza frente a la vida, al futuro. También pueden haber muchos chicos que tienen o han sido en algún momento víctimas de abuso sexual o de violencia. El duelo es un factor muy importante. El duelo, el tema de cómo yo vivo esa pérdida, cómo acompaño a esos niños a vivir la pérdida, qué es lo que yo les enseño a ellos de cómo tramitar ese dolor, puede efectivamente ser un detonante importante. Y como les decía ahora, hablando un poquitito del, ¿verdad? De esas personas que son sumamente exigentes consigo mismas, el perfeccionismo. ¿Qué pasa con la familia? Bueno, en la familia hay factores de riesgo como el hecho de tener antecedentes de familiares que han tenido un suicidio. Este, no porque sea hereditario en sí, pero el tema del trauma, de si fueron a terapia, si se habló, por qué sucedió esta situación. Familias donde hay mucho consumo de sustancias psicoactivas o donde hay papás que tienen psicopatologías y que no han sido diagnosticados, no han tenido la posibilidad de verse a nivel de salud mental y esto hace todo un compromiso. La violencia doméstica, la carencia de cuidados, la atención también de los miembros de la familia. ¿En qué sentido? ¿Cómo es la calidad de esa atención? Estamos disponibles, estamos accesibles para estos chicos, estamos realmente ahí para ellos, damos una escucha o somos de los que decimos, ya voy, dame un segundo, ahorita, y que realmente no estamos ahí presentes. Esos sistemas familiares donde hay mucha rigidez, donde no hay flexibilidad, donde se tiene que hacer lo que yo digo y punto, y no hay una manera quizás de negociar, ¿verdad? Donde hay altos niveles de exigencia, aquí se estudia medicina porque todos somos médicos y no hay otra opción, cuando quizás mi amor y pasión es el arte, pero me dicen, no, no puedes, tienes que ser médico, ¿verdad? Esas excesivas demandas de papás que a veces quieren que sus hijos cumplan sus deseos, los secretos familiares ni hablar, secretos familiares donde saben todos que hay amantes, que hay abusos, pero nadie dice nada. Y a veces se conectan con lealtades que pueden ser muy comprometedoras para las personas. Y ni hablar de muchas veces la forma en que subestimamos el malestar de los chicos, en especial de los adolescentes, donde les decimos, ¿cómo te vas a poner así por una chica? Estás empezando a crecer, falta mucho, no te pongas en esas y no nos damos cuenta que esta persona realmente está sufriendo. También tenemos factores de riesgos sociales como que ausencia o pérdida de redes de apoyo. Por ejemplo, si soy una adulta mayor y veo cómo mis amigos fallecen, si de pronto me hacen bullying, que eso lo vamos a ver ahorita, ese aislamiento donde me hacen a un lado, no me incluyen, la marginación, entonces revisemos qué estamos haciendo desde nuestros trabajos para incluir a esos trabajadores, para incluir a los alumnos, para incluir a aquel que tiene una discapacidad, aquel que es extranjero, aquel que tiene un problema de aprendizaje, ¿verdad? Acontecimientos vitales negativos como que, como por ejemplo el tema de tener enfermedades, como que aparezca un cáncer, que aparezcan patologías que implican mucho dolor y ni hablar de los problemas financieros y la falta de empleabilidad.
También tenemos los factores de riesgos académicos y laborales, donde acá tenemos que subrayar y que es muy importante de notar el bullying o bien el acoso laboral. Como estas personas de pronto se ven en estas situaciones de violencia y que muchas veces es una violencia simbólica, porque no te pegan, pero la forma en que te lo dicen, el cómo, el sarcasmo, realmente fue un golpe emocional. El hecho de que te rechacen por ser diferente, por pensar de forma distinta, esos niveles de exigencia académica y laboral que maltratan a estos chicos desde el tema de la escuela hasta la universidad, donde hay una exigencia de que se escribe tal cual yo lo digo y no hay una forma diferente si no te bajo puntos, ¿verdad? Y acá tenemos que a veces estas personas pueden manifestar mucha ambivalencia. ¿Por qué? Porque sí desean que se les ayude, pero en el momento en que llega la ayuda, ok, no, ya no, ¿verdad? No, yo puedo solo. Entonces, también confunden a los demás. Y aquí lo que nos tiene que quedar claro es que si ya la ideación suicida apareció, no se va a ir. Vean la escalada que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar ayuda. Decirle a una persona, mira, ocupamos que nos ayudes. Acá tenemos también como un resumen de los 4 elementos importantes o como dirían por ahí los ingredientes que podrían ser, ¿verdad? Cocinar esto muy rápido. ¿Cuál? Ruptura del vínculo. Lo que hablábamos, me aíslo, no me baño, pierdo el interés en la lectura, ya no me interesa la carrera, ya no me interesan mis metas, ya no voy al equipo de fútbol, no le contesto teléfono a nadie, me siento en soledad y además de eso hay desesperanza. Por eso es que tenemos que buscar maneras de cómo promover formas de vincularnos a los demás, de expresar esas emociones, de retomar lo que les decía al principio, esas necesidades de apego en la que yo pueda realmente tener un lugar seguro donde hablar, donde expresar. Como parte del trabajo que se hace a nivel país, en la zona de POAS, en la red de salud mental, ellos utilizan el girasol como una distinción importante. ¿Por qué? Porque cuentan que los girasoles en días soleados buscan el sol, pero un día como hoy, ¿verdad? Que estuvo nubladón, ¿qué pasa con los girasoles? Se buscan entre ellos. Y este es un mensaje bello que nos da la naturaleza, en el sentido de que para prevenir soledad, para prevenir el dolor emocional, ¿qué tenemos que hacer? Buscarnos, vincularnos, buscar una manera en que estas personas que están pasando por un dolor emocional puedan hablar, puedan decir cómo se sienten. Ahora vamos con las señales de alerta. ¿Qué señales de alerta podemos encontrar a nivel verbal? A nivel verbal, como la palabra lo dice, es lo que expreso. Comentarios donde indico no valgo para nada. Estaría mejor sin mí, no hay esperanza. Despedidas donde digo pronto me voy a morir. Mira, mamá, vos me cuidas a mis hijos, ¿verdad? Si algo me pasa. De por sí no voy a ganar el año, no voy a ganar el cuatrimestre, ese profesor es lo peor, entonces nada va a mejorar. Mejor me voy a desaparecer porque en realidad, por más que lo intento, no lo logro. Cuando escuchamos eso, hay que detenernos. ¿Por qué pensar de esa forma? ¿Qué te hace pensar que no vale la pena? Y no decir que raro vos, en vez de agradecer que tenés carro, casa, que estás estudiando, que tenés toda una vida por delante, porque tras de lo que hay un dolor emocional, eso es un regaño, eso es juzgar, no hay una conexión. Señales de alerta no verbales. Es todo lo que hacemos con la forma, pues obviamente conductual. Entonces podemos identificar personas que cambian de conducta de un momento a otro de una manera muy repentina, que de repente están muy irritables, muy agresivos, no respetan límites, pero de repente vuelven a la calma. También hay falta de interés en actividades o abandonan las mismas. Hay una actitud pasiva, hay apatía, hay tristeza, hay mucho aislamiento. Son personas que se sienten muy retraídas, distantes, no hablan, inician el consumo de drogas o más bien consumen más. Ojo con esto, regalan objetos, hacen cartas. Esos objetos son de mucho valor sentimental, entonces las otras personas piensan como, ay, me lo regaló porque me quiere mucho. Bueno, pues sí, pero a veces son cierres. Buscan muchos mecanismos para hacerse daño, entonces revisemos constantemente qué hacen los chicos, que ven en Google, qué revisan nuestros hijos, aunque sean de la universidad, qué hablan, qué expresan. Muchos además empiezan a resolver asuntos pendientes o utilizan como ropa larga, como suetas y esto para poder, digamos, disimular las cortes. Y hay muchos cambios de hábitos en contra.
Esas son señales, digamos, que nos están a nosotros, pues, reflejando que algo está pasando y que tenemos que tener cuidado. Además, hay señales de alerta emocionales como depresión, ansiedad, irritabilidad, enojo, sentimientos de humillación. Pueden presentarse también ciertas patologías o rasgos, como hablamos anteriormente, que me están indicando que hay un posible trastorno de personalidad o bien algo más del enfoque mental, como una esquizofrenia, bipolaridad. Y también hay señales de alerta físicas, como dolor intenso, prolongado, personas que tienen enfermedades que todo el día duele mucho, ¿verdad? El aumento o disminución de horas de sueño, que no descanso, que llevo días sin dormir, la falta de energía extrema y la disminución del apetito también tiene mucho que ver en eso. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos factores de riesgo y la sumatoria de estas señales de alerta, las personas están en crisis. ¿Qué quiere decir eso? Están en una inestabilidad, están en una manera en que no saben cómo mejorar, cómo hacer, cómo enfrentar y quizá lo que han hecho no funciona. Entonces hay una pérdida temporal de esa facultad de reaccionar o de hacer frente a las situaciones. Y lo que no se resuelve en ese momento se puede sumar al malestar. No resolví lo del dinero y hoy me quedé sin empleo. No resolví lo del dinero, lo del empleo y hoy me agarré con mi novia. Todo suma en aquella escalerita que vimos, ¿verdad? En el continuum de suicidio. Entonces, hay una incapacidad del individuo, de la familia o del grupo para resolver. Muchos familiares dicen, yo lo apoyo, yo he dicho, le he ayudado, pero no resolvemos. Hay métodos y estrategias que la persona utiliza muy frecuentemente, pero no le está ayudando. Y entonces acá tenemos que trabajar en ese potencial para generar estos resultados positivos y que no sean negativos. Por eso es que una crisis no viene definida simplemente por un hecho estresante, sino por la percepción y la respuesta que yo le estoy dando a la situación. ¿En qué sentido? Ya no quiero que duela, pero no va a doler siempre. ¿Qué es lo que necesitamos resolver? Pero la muerte es el fin. Y esto es lo que estas personas por su crisis no comprenden. Lo ven desde un tema de no doler. Entonces, acá es donde tenemos que ver que la familia o la comunidad desestabiliza mucho ese impacto y necesitamos también trabajar con ellos para que sea en la misma sintonía y que podamos simplemente psicoeducar en qué hacer cuando hay una crisis. Todos vamos a enfrentar problemas sin que ellos nos lleven a una crisis. Todos podemos tener mucho estrés, pero vamos manejándolo porque tenemos nuestra cartuchera en ese momento funcional. Pero en crisis, ¿qué pasa? Se actúa mal, se piensa menos, se siente más. Y aquí hay elementos muy comunes en las crisis, es que hay un evento traumático, estamos vulnerables, ¿verdad? Hay un factor que precipita todo esto y ese estado de crisis se alimenta y se activa de forma constante. De hecho, nos dicen que las crisis se pueden precipitar de acuerdo a qué, repito, a los recursos que tenemos. ¿Qué recursos? A la parte personal, la salud. ¿Qué hábitos de salud tienen las personas? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo cuidan su parte emocional, espiritual? ¿Cómo está su autoestima, ese pensamiento flexible, su fe, los valores? ¿Cómo está la parte familiar? ¿Cómo está de esa dinámica, esos parientes? El tema de los amigos, los vecinos, los patrones de comunicación, las responsabilidades. Ni hablar de la parte comunitaria, en dónde vivimos, qué recursos hay ahí, qué asociaciones, hay acceso a los servicios de salud, podemos ir a un EVAIS, o es un lugar en el que tengo que encerrarme a las 6 porque estamos en riesgo, porque asaltan o hay otras situaciones de violencia. ¿Cómo es esa estructura a nivel gubernamental que ofrece el gobierno para atender esta parte de salud? ¿Qué banco comunitario tenemos? No solo para atender la enfermedad, sino para hablar de promoción, para hablar de que me ayuden a desarrollar hábitos de recreación, de arte, de repente, de cultura, ¿verdad? Que va al siguiente punto, donde va a ir de la mano de los valores, las tradiciones, las normas, las costumbres, que a veces pueden llevar a hábitos que no son saludables y que de igual manera, pues es importante revisar. Entonces, para ir finalizando, ¿qué tenemos que hacer cuando encontramos a una persona que puede estar pasando una situación de crisis? Primero, aplicar lo que llamamos primeros auxilios psicológicos o emocionales. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a escuchar a la persona de forma atenta. Vamos a cuidar nuestro tono de voz.
Yo no voy a hablar regañando, gritando y también mi lenguaje corporal, no voy a hablar así como sacando el pecho, ¿verdad? Sino hablar de una manera empática, de una manera que me permita conectar. Vamos a tratar de no interrumpirla. Yo no le voy a decir, uy, mira lo que me pasó a mí. Ah, no, pero es que eso no es nada. O mira, apurarte porque ya es tarde, tengo que ir a hacer la cena. Apúrese porque ya estamos dando el curso, entonces no puedo, ¿verdad? Porque necesitan expresar lo que se siente y necesitan que alguien no los juzgue. Ya muchos los han juzgado de que usted que siempre llora por todo, usted que todo lo hace un problema, eso es cualquier cosa, hay peores cosas, usted que no agradece. Entonces tenemos que poner atención de lo que nos dice y ver qué es lo que más le genera angustia, dolor, sin juzgar. ¿Cómo? Veo que lo que te está pasando es muy doloroso. Acá estoy para escucharte. En vez de decirle cómo va a pensar usted eso a su papá, o cómo va a pensar usted eso a su mamá, o cómo vas a mandar todo el carajo en la uno, no, no. Sí, debe ser muy difícil lo que estás enfrentando en la universidad. ¿Has pensado en algunas estrategias para enfrentar esto? ¿Qué has hecho? Y no le estoy diciendo inútil ni nada de eso. Hay que tomarlo con seriedad, estar disponible, dedicarle el tiempo que requiera. Y muy importante, no dejar a la persona sola. ¿Cómo podemos hacer una conexión para atraer a alguien? Mira, te agradezco tanto que hayas hablado conmigo de esto, pero esto es algo muy serio y realmente estoy preocupado por lo que está pasando. ¿A quién más podríamos decirle? ¿A quién podemos llamar ahorita? ¿Por qué? Porque si yo de repente digo, voy a llamar a la mamá, voy a llamar a la pareja, voy a llamar a tal persona, puede ser que esa persona sea un detonante para ella o para él. Entonces siempre preguntar. Aquí lo más importante es lo siguiente, proteger a la persona en qué sentido, escuchándolo, no dejándolo solo, no pensar que es algo trivial, que no va a pasar a más, sino que en el momento en que escucho, sé que tenemos que buscar ayuda y que es una ayuda que tenemos que facilitarla en donde que un psicólogo, un médico, un psiquiatra a nivel interdisciplinario puedan valorarlo, que es algo que no me puedo dejar solo para mí, porque la persona realmente necesita ayuda. Y para cerrar, voy a dejar un segundito de compartir y les voy a presentar un video en el cual podemos justamente ver cuál es uno de los puntos más importantes a la hora de hacer una intervención. Permítanme un segundito porque inicié la presentación y hay que compartirlo con sonido. Vamos a verlo y con esto estaríamos cerrando este espacio psicoeducativo. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." I had it, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one.
We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Con este video cerramos este espacio psicoeducativo. Acá tenemos que hacer el reflejo de la importancia de esta conexión emocional. Es una de las formas de prevención que todos la tenemos accesible. Porque si ustedes ven en el video el tema de decir, pero al menos tenés esto, tenés lo otro, puedes hacer acá, pero eso no es lo que le está doliendo a la persona. Ese tema de conectar, ese tema de realmente hacer ese clic con ese dolor. Jamás validar el suicidio como una opción, pero sí validar te duele. Sé que te duele y estamos acá para apoyarte. Juntos podemos salir de esta situación. Recordémonos que ellos están conectando con soledad, con un tema de un dolor emocional iniguantable completamente y que necesita una red de apoyo sólida y constante. Muchísimas gracias a todos.